Buenas tardes, qué gusto es recibirle en este espacio informativo. Le damos la bienvenida a Noticiero Hechos junto a Célida Magaña y Zuli Rodríguez, ya listas para poderles acompañar. Buenos días. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos televidentes, muchos de ustedes que ya reanudaron actividad en sus labores. Un saludo para todos ustedes, qué gusto que nos esté acompañando. Quienes nunca pararon labores fueron todo el deporte, tanto nacional como internacional. Vamos a hablar de nuestra selección sub-15 este día, por ejemplo, también del tenis, del motociclismo, en fin, vamos a tener de todo un poco. Buenas tardes. Buenas tardes, iniciando la semana como siempre, un placer poder acompañarles. Desde ya la invitación para que se queden en sintonía de Canal 12 y también de nuestras plataformas digitales. Comenzamos. Hasta 28 centavos de dólar por galón incrementarán los precios de los combustibles para las próximas 2 semanas. La gasolina especial estaría alcanzando los $4.81. La nueva subvariante de COVID-19 mantiene en alerta a los organismos de salud por su rápida propagación. Esta ya se detectó en 45 países. Le contamos qué dicen expertos en El Salvador acerca del incremento de contagios. Más de 1 millón de salvadoreños acudieron a las diferentes atracciones en la capital durante los festejos agostinos. Ciberland fue una de las más visitadas y seguirá llevando diversión por un mes más. Hoy vence el plazo para que los jóvenes que están por cumplir 18 años puedan sacar su DUI para ser inscritos en el padrón electoral y votar en las próximas elecciones de 2024. En el ámbito internacional, en Estados Unidos, 3 personas murieron luego del choque de 2 helicópteros que trabajaban en sofocar incendios en California. Iniciamos con los hechos. Les comentamos que el alcalde Mario Durán dio detalles de las fiestas de agosto 2023. Asegura que superaron las expectativas y que la afluencia mayor fue incluso mayor a la del año anterior. Vamos a brindarles más detalles en el siguiente informe. Ciberland recibió más de 1 millón de visitantes durante las festividades de agosto, según cifras de la Alcaldía de San Salvador. Los juegos mecánicos continuarán en el lugar hasta el 3 de septiembre, contemplando el cierre a las 10 de la noche. Hemos desarrollado las fiestas agostinas más esperadas y seguras de toda la historia de este país. Recibimos más de 1 millón de salvadoreños en todos los puntos que activamos esta semana: Ciberland, Centro Histórico, Parque Pucatlán. Otro punto que resalta el edil fue los 3 anillos de seguridad que se implementaron, un amplio circuito de cámaras para monitorear a los visitantes. Hay que reportar que no hubo 0 incidencias, 0 homicidios, 0 robos y 0 lesionados, lo cual a nosotros nos alegra muchísimo, ya que es el reflejo del gran trabajo que hemos realizado entre todas las instituciones. Durán agregó que en las próximas semanas comunidades capitalinas podrán acceder a Ciberland y que las miles de entradas obsequiadas por la municipalidad también tendrán validez durante este periodo hasta el 3 de septiembre. Moisés Bonilla, Noticiero Hechos. Y durante las vacaciones agostinas se registró una disminución de accidentes de tránsito con 20 personas fallecidas, menos que en el 2022. Más detalles se los presentamos en el siguiente reporte. Más de 60 personas fueron detenidas por conducir en estado de ebriedad en el periodo de vacaciones y 55 fueron multadas por manejar de 50 a 99 grados de alcohol, una cifra que representa el doble que el año anterior, tomando en cuenta que la cantidad de pruebas de antidopaje se duplicó frente al 2022. También detuvimos a 67 conductores temerarios, a 67 conductores peligrosos. Esto es porque habían ingerido arriba de los 100 grados de alcohol, tenían arriba de los 100 grados de alcohol en la sangre, y estas personas tuvieron que ser detenidas. Estas se identificaron en los controles antidoping que se estuvieron desarrollando con el Viceministerio de Transporte y con la Policía de Tránsito, con el apoyo de la Policía de Tránsito, donde se detuvieron a 67 personas en lo que va de las vacaciones de agosto. Un 51% fue la reducción de muertes en accidentes de tránsito registrados en las pasadas vacaciones agostinas, en comparación del año anterior. Tuvimos una reducción de un 4% en lesionados.
y tuvimos una reducción de un 51.3% en los fallecidos en las diferentes carreteras, es decir, tuvimos 20 personas fallecidas menos en carreteras con respecto a las vacaciones de agosto del año pasado. ¿Y qué influyó bastante esto? Y es que en carretera al Puerto de la Libertad y en el sector de la carretera litoral para entrar a Ciudad Puerto y a diferentes playas de la Libertad, pues establecimos restricciones para el transporte de carga. Esa pues fue una incidencia fundamental porque el año pasado tuvimos accidentes en el transporte de carga, en la carretera al puerto y en diferentes sectores, y eso generó un número significativo también en los fallecidos en los accidentes viales. En cuanto a los accidentes de tránsito en el transporte público, hubo una disminución del 55% y no se registró fallecidos, a diferencia de 2022, que dejó 2 letalidades, mientras que la reducción de siniestros viales en el transporte de carga fue de un 31%. Moisés Bonilla, Noticiero Hechos. Y sobre la avenida Masferrer, también les comentamos que en las inmediaciones de la residencia presidencial, esto en Masferrer Norte, un adulto mayor fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, dejándolo en el lugar malherido. La víctima fue llevada al Hospital San Rafael para recibir atención médica. Si tienes Wi-Fi, Claro TV, línea fija y móvil postpago, recibe gratis doble datos. Asocia tu servicio al 6060-5555. Claro, presenta. En más temas, en la siguiente nota queremos presentarle parte de los estragos que dejaron las lluvias de las últimas horas. Entre estos se encuentran lesionados y daños materiales. Aquí se ve. Aquí puede disfrutarse. 2 mujeres residentes de la colonia Manzano en San Jacinto fueron llevadas en estado delicado al Hospital Rosales, luego de que un árbol de considerables proporciones cayera sobre el techo de lámina de su vivienda y quedaran atrapadas al interior de la estructura. 2 personas que van lesionadas, una de la cabeza y la otra. Las 2 van de la cabeza, la verdad. ¿No fue directamente en la casa, sino que en los lavaderos? En un lavadero, sí, ellos estaban quizás lavando trastes, no sé, y ahí fue donde cayó un palo de giote y otros palos que habían a la par de él les quitaron toda la fuerza que traía para abajo. ¿Sabes que quedaba atrapado en sí. la parte donde las personas estaban? Sí, eso quedó encerrado con la rama. La caída del árbol también provocó que varios cables de energía eléctrica quedaran esparcidos en el suelo, lo que dificultó el rescate de las 2 mujeres, logrando ser auxiliadas por vecinos y familiares, quienes narraron los momentos de angustia que vivieron. Realmente yo solamente oí el tronido nada más de lo que fue del árbol y salí corriendo, y cuando me fijé pues ahí estaba atrapada mi suegra. El detalle que yo me asomé y quise intentar ver si hacía algo, pero no me dejaba lo que era la electricidad. Me topó, entonces cuando me topó pues me hice para atrás, entonces no pude hacer más. De ahí mi esposo, mi suegro fueron los que intercedieron y los que se metieron para poder sacarla y ayudarlas. ¿Las ambulancias vinieron ya ahí? Sí, ya digamos que ya habían hecho todo. Las ambulancias solo se las llevaron. Vamos, venga. Hey. Venga. Las lluvias continuaron dejando estragos, esta vez en la colonia San José del Pino de Ciudad Delgado, donde un joven sufrió quemaduras de 2º y 3er grado tras ser alcanzado por cables de energía eléctrica. Vamos, hey, rápido. Eso ahí. Ahí, derecho. Vamos, que necesitamos los guardias. De acuerdo con testigos, un árbol cedió debido a los fuertes vientos que acompañaron las lluvias del domingo, lo que provocó el desplome de un poste del tendido eléctrico y que varias líneas primarias de energía cayeran sobre las viviendas, donde en una de ellas se encontraba la víctima, que fue trasladada por comando de salvamento al hospital de Soyapango. Los fuertes vientos también provocaron que otros 2 árboles de menor tamaño cayeran sobre la calle Brasil en el barrio Candelaria, donde solamente dejaron daños materiales y el cierre parcial de la arteria. Personal de Protección Civil y de la Alcaldía de San Salvador se hicieron presentes al lugar para remover los escombros y permitir el tránsito en la zona.
Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos. Y vamos a conocer a continuación las condiciones del tiempo para las próximas horas. Ya la información la tiene lista Amides Figueroa. Sí, como no, muy buenas tardes. Para hoy tenemos el acercamiento de una onda tropical a los planos caribeños de Nicaragua. Esto estará provocando que a partir del mediodía la nubosidad incremente y para el final de la tarde e inicio de la noche tendremos también tormentas fuertes que estarán comenzando desde la zona nororiental a los alrededores de Morazán y Cabañas, y estas se estarán desplazando hacia el suroeste, llegando inclusive a la zona central y occidental de nuestro país. Esto pues en los alrededores de San Salvador, Santa Ana y en la cordillera volcánica Ilamatepec. También tendremos bastante calor porque estamos esperando máximas que estarán rondando entre los 34 hasta los 39 grados aproximadamente en todo El Salvador. Más calor siempre en la franja oriental y la franja costera de nuestro país. Tómalo en cuenta, estas serán las condiciones para lo que resta de esta tarde y durante la noche. Y el Ministerio de Obras Públicas dio por finalizados los trabajos en un muro perimetral de la residencial Villas de San Ignacio, antiguo Cuscatlán, La Libertad. Un proyecto de mitigación en el sector que tiene una inversión que ronda los $46,000. Si tienes Wi-Fi, Claro TV, línea fija y móvil postpago, eres full Claro. Claro, presentó. Y en más información les comentamos que la Organización Mundial de la Salud mantiene en vigilancia una nueva variante de COVID-19 que parece que ha encendido las alarmas del organismo ante su rápida propagación y su presencia en 3 continentes. Una nueva subvariante del coronavirus denominada ERIS, o también conocida como EG5.1, mantiene en alerta a la Organización Mundial de la Salud debido a su rápida propagación y al aumento de casos registrados en países como Estados Unidos y el Reino Unido. Esta cepa deriva de la ya conocida Omicron y ha sido detectada en al menos 45 naciones. Solo en los Estados Unidos, ERIS es la responsable del 17.3% de contagios en ese país, convirtiéndola en la variante dominante seguida de Arcturus, mientras que en el Reino Unido, esta cepa ha infectado a un 15% de los casos de COVID-19, pero se encuentra lejos de ser la dominante, ya que Arcturus constituye el 39.4% de los contagios. Pero si hacemos un recuento de los pacientes infectados por la cepa EG5.1 en los diferentes continentes, en Asia, ERIS representa el 20% de los casos totales, mientras que en Europa es del 10% y en Norteamérica de un 7%. A pesar de que su ritmo de propagación va en aumento, la OMS la continúa catalogando como una variante de bajo control, pero piden a los gobiernos del mundo mantener y no desmantelar los sistemas que se construyeron para el COVID-19, como la vigilancia, el seguimiento de las variantes, la vacunación, entre otros aspectos. Datos internacionales reflejan que hasta el 26 de julio se contabilizaban más de 768 millones de personas contagiadas por COVID-19 en el mundo. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Y para conocer la opinión del infectólogo Iván Solano Leiva sobre la nueva subvariante del coronavirus que tiene en alerta a las instituciones de salud a nivel mundial, nos enlazamos con el periodista Néstor Hernández. Adelante, Néstor. Buenas tardes en el estudio, amigos televidentes. Se ha perdido el sentido común, eso asegura el médico infectólogo Iván Solano en cuanto a evitar contagios de COVID-19 en los últimos días, porque la población no está evitando o no está teniendo los cuidados necesarios, sobre todo pensando en lugares cerrados y también con aglomeraciones y así evitar contagios de COVID-19 o de cualquier otro tipo de enfermedad viral. Escuchemos a continuación más de sus declaraciones. El incremento de las infecciones respiratorias en general ha sido porque nos hemos relajado demasiado, no se nos ha olvidado el sentido común, utilizar el sentido común cuando hay personas con procesos catarrales en nuestra casa y no utilizamos la mascarilla. La subvariante que está predominando es una subvariante de Omicron, que es el virus EG.5.1. En nuestro país lo desconocemos porque no tenemos la información. Presuponer de que pueda ser esta nueva subvariante, pero lo desconocemos a ciencia cierta, ¿no? Ahí sería
las autoridades de salud que nos tienen que informar cuál es la subvariante que está circulando actualmente en el país. Este médico especialista asegura que se ha tenido un incremento de contagios tanto de COVID-19, influenza y otro tipo de afecciones respiratorias. Sin embargo, considera no es una situación alarmante. Escuchemos. Recordemos que el COVID-19 está demostrado que entre más infecciones tengamos por COVID, más probabilidad tenemos de que poder desarrollar el famoso COVID largo, que ese sí puede venir a afectarnos en nuestra calidad de vida en un futuro. No vamos a morir si nos hemos vacunado, no nos van a hospitalizar, pero sí podemos llegar a desarrollar el COVID largo, síntomas de COVID largo. Entonces el llamado es a seguir esas medidas de prevención, ¿no? A reforzarlas. Es por ello que Iván Solano, como médico especialista, pide a la población que mantenga las medidas para evitar más contagios de COVID-19 y de otro tipo de enfermedades virales. Con esta información regreso la señal al estudio. Buenas tardes. Feliz tarde para ti, Néstor, y muchas gracias por la actualización en este tema. Ya son la 1:00 con 15 minutos. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Ya volvemos. Gracias por continuar informándose con nosotras. Este lunes 7 de agosto vence el plazo para que los jóvenes que cumplen 18 años del 8 de agosto de 2023 al 2 de marzo de 2024 puedan tramitar su documento único de identidad de forma anticipada para votar en el 2024. Además, se cierra el registro electoral, es decir, no se inscribirán nuevas personas al padrón ni se permiten cambios más que depuraciones de fallecidos, condenados y errores en datos del registro. Por otro lado, este lunes también cierra la inscripción de pactos de coalición de partidos políticos para participar en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año. Y para conocer el panorama tras el último día de preenrolamiento, vamos a establecer contacto con el periodista Aldair Tadeo. Aldair se encuentra en el Duicentro de Apopa para poder aportar más información. Aldair, te escuchamos. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Aldair, te escuchamos. Estamos en vivo. Bueno, parece que vamos a establecer mejor la comunicación con Aldair Tadeo y vamos a regresar en unos instantes para poder continuar con esta conversación, que bien se ha dicho de paso, lo habíamos anticipado desde los titulares. Y bueno, comentarles también justamente sobre este tema que a partir de mañana, 8 de agosto, se va a incrementar el precio de los combustibles, ya enfocándonos en el tema económico. Se van a mantener hasta el 21 de agosto. 25 centavos más estará constando el galón de la gasolina superior en el centro y en el occidente de nuestro país, mientras que en la zona oriental subirá 24 centavos. En el caso de la gasolina regular, incrementará 26 centavos en la zona central y occidental y 27 centavos subirá en el oriente. Si nos enfocamos también en el diésel, va a aumentar 28 centavos en zona centro y occidente de nuestro país y 27 centavos en la zona oriental. Estas variaciones se deben a que en Arabia Saudita se mantiene el recorte de 1 millón de barriles diarios, el cual se mantendrá hasta el próximo mes. Además que la Organización de Países Exportadores de Petróleo sostiene su plan de reducción de producción y de la caída de las reservas de petróleo de Estados Unidos, según la Dirección de Hidrocarburos. Y si en estas vacaciones vendes combustible o productos para vehículos, recuerda dar factura. Cada cliente debe retirarse con sus compras y su debida factura. También puedes dar factura electrónica, es más rápida, más rentable y más confiable. Regístrate en factura.gov.sb, Ministerio de Hacienda.
1:23 p.m. Vamos a regresar nuestra señal hacia donde se encuentra Aldair Tadeo, que estamos reiterando, se encuentra en el Duicentro de Apopa. Justamente para conocer el panorama, tenemos en contexto de que hoy es el último día del preenrolamiento. Aldair, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Adelante. Así es, hoy vence el plazo, Lorena y amigos televidentes, para los jóvenes que cumplen 18 años entre el 8 de agosto de este y el 2 de marzo del 2024. A este proceso, como tú lo mencionaste, también se conoce como preenrolamiento. Es decir, los jóvenes que tramitan su documento único de identidad antes de las votaciones electorales, que en este caso corresponden al año 2024. Por supuesto, el presidente del Registro Nacional para las Personas Naturales ha brindado algunas cifras sobre la cantidad de jóvenes que han realizado y ya tramitado su documento de identidad previamente. Escuchemos qué dijo al respecto. Su trámite de preenrolamiento, lo cual es un dato bastante interesante. Sin embargo, esperamos que este día pues acudan más a todos los 20 duicentros. Bueno, y escuchábamos parte de las declaraciones, también mencionaba el presidente de esta entidad que se extenderán las jornadas justamente este día para todos los jóvenes que estén interesados, que recuerden que tienen que asistir también con sus padres de familia, en este caso para poder tramitar el documento único de identidad. Escuchemos sobre las jornadas que se extenderán para este día. Que la gente está acudiendo a los duicentros. Tan es así que el registro está haciendo esfuerzos para hacer jornadas extendidas este día en todos sus duicentros, a efecto que la gente que no pueda llegar en el horario normal, porque está trabajando o pues tiene que realizar cualquier actividad durante el día, los duicentros van a estar abiertos en jornadas extendidas. No solamente hemos habilitado los 20 duicentros, sino también hemos realizado jornadas móviles. Visitamos alrededor de 63 centros educativos en 51 municipios. Ha sido un esfuerzo bastante titánico a efecto de desplegar todos nuestros equipos móviles con los que hoy contamos, debido a la modernización de todo nuestro sistema también tecnológico en cuanto a la emisión del documento único de identidad. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones que le mencionaba sobre estos datos que son muy importantes, y por supuesto, amigos televidentes, quiero mostrarles parte del ambiente que al menos en este duicentro a esta hora de la tarde pues ya se encuentra también realizando los respectivos procesos para el trámite del documento único de identidad acá en el municipio de Apopa. Esta es una de las sucursales o agencias pues que, como a esta hora pueden ver, pues está bastante fluida con las personas, es decir, no se encuentran muchas personas, por lo que si usted vive en los alrededores del municipio de Apopa y está interesado en su familia, hay un joven interesado previo a cumplir los 18 años, pues puede acercarse también a este lugar para poder tramitar su documento de identidad. Y recuerde que esto pues es importante si desean participar en las elecciones del 2024. Con estas imágenes regreso al set principal. Compañera, adelante. Claro, Aldair, muchas gracias. A propósito de lo que tú nos estabas comentando, una consulta. Normalmente en los duicentros, pues ya muchas personas están acudiendo con una cita previa, pero habrá oportunidad de, si alguien tiene espacio, de poder asistir en lo que resta de la tarde sin necesidad de la cita. ¿Se puede realizar entonces este proceso teniendo en cuenta que hoy la mayoría de veces muchas personas llegan ya con la cita hecha? Sí, Lorena, de hecho, fuera de cámara logré consultar algunos datos, entre estos precisamente ese que me mencionaste, porque recordemos que al tramitarse por primera vez el documento no se cancela, es decir, que se ahorra el proceso, ¿no?, de ir a una agencia bancaria y traer el recibo para poder pagar cuando es trámite, en este caso de reposición o algo similar. En este caso, como es la emisión por primera vez, acá al menos en el Duicentro de Apopa, todavía se puede, de hecho, hacer bajo esa metodología. Se acercan sin una cita previa y acá el personal le atiende con el respectivo proceso para que puedan acceder
al DUI Centro y poder tramitar su documento de identidad, al menos aquí, en el DUI Centro de Apopa. Obviamente recordemos que en otros DUI Centros, Lorena, amigos televidentes, la afluencia de personas es mayor, por lo que podría en este caso aplicar que solo con citas, pero al menos en este punto aún se puede hacer así en lo que resta de este día. Excelente, Aldair, muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Y una reducción en los costos de traslado y menor tiempo es lo que se busca lograr con el nuevo ferry que conectará El Salvador con Costa Rica. Tarifas varían de la menor regular de hasta 10 metros de largo, que son creo que de 32 pies, de $1,145 hasta $1,360 por una unidad de 22.2 metros, que es un equivalente a 72 pies. Esas serían las tarifas del ferry que iniciará operaciones el 10 de agosto y que conectará el puerto de La Unión en El Salvador con el puerto Caldera en Costa Rica, con el que se busca reducir los costos. El costo por vía terrestre es el que se maneja públicamente, que es aproximadamente de 1.400 a 1.800, pero también hay bastantes intangibles y costos ocultos como sobornos, asaltos, etcétera, que no se mencionan en esas tarifas. Entonces, todo eso no ocurre viajando por el ferry. La embarcación de 170 metros saldrá 2 veces por semana. Sin embargo, se espera que la cantidad de viajes incrementen. Una vez comenzando el lunes, viajando a Caldera el martes, o sea, llegando a Caldera el martes y regresando el mismo día a Puerto de La Unión para volver a regresar e iniciar ese viaje redondo el jueves y regresando el viernes a La Unión. Los horarios van a estar variando un poquito dependiendo de las mareas. Diferentes gremiales como la Cámara de Comercio e Industria, ASI, Coexport, también dieron a conocer la tarifa del primer viaje de ese transporte, el cual vendría a mejorar la competitividad en ambos países. Para quienes retornen desde Caldera en Costa Rica o La Unión en El Salvador, si la unidad está vacía será gratis, mientras que si está llena tendrá un 50% de descuento. Hay diferentes posibilidades a lo largo de la cadena de logística por la disminución de tiempo, la certeza de entrega y las posibilidades que también se le dan al cliente que puede poner a operar sus unidades y su equipo en otros lados o en otras cosas, así que va a incrementar los ingresos de cada involucrado que esté utilizando el ferry. El ferry tiene capacidad para transportar a 100 furgones de aproximadamente 53 pies de largo y el tiempo de traslado se acortaría de 5 días a 24 horas. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y a continuación invitamos a conocer lo último sobre el despliegue de elementos de seguridad en el departamento de Cabañas. Esto en busca de miembros de pandillas. Miembros de estructuras criminales fueron capturados y presentados por autoridades de seguridad en las últimas horas, tras los operativos que se ejecutan en el departamento de Cabañas, en un cerco militar y policial que pretende acabar con las pandillas en la zona rural y montañosa de la zona norte del país. Los primeros son Juan José Moreno Cruz, de 33 años, y Roberto Carlos Arias, de 18 años, interceptados cuando se movilizaban desde Cabañas con la misión de llegar a Chalatenango. Según los funcionarios del Gabinete de Seguridad, portaban fusiles y cargadores al momento de la detención. Horas más tarde, otros 4 miembros de este grupo criminal fueron alcanzados y capturados: Israel Castillo Galindo, Edenilson Lazo Escobar, Roberto Carlos Lozano y Juan Diego Escobar. Se les realizó el decomiso de más armamento y municiones que usaban para cometer delitos, como 2 ametralladoras AK-47, un fusil M16, 2 pistolas con cargadores y 5 cargadores para fusil. En el departamento de Cabañas se mantiene el dispositivo de seguridad, con 7.000 elementos militares y 1.000 de la Policía Nacional Civil, tras el ataque a 2 agentes en el municipio de Hilo Vasco por miembros de pandillas. Un reporte de Néstor Hernández. Y el arzobispo de San Salvador habló sobre diferentes temas, entre estos la justicia, asegurando que es algo que se debe mejorar en nuestro país. A continuación le presentamos los detalles. Mejorar los procesos legales en el país fue uno de los temas abordados por el arzobispo de San Salvador durante la misa en honor al Divino Salvador del Mundo. En su mensaje, el religioso destacó la importancia de garantizar procedimientos legales que demuestren la inocencia de quienes no tienen cuentas pendientes con la ley.
seguir trabajando en el mejoramiento de los procedimientos legales para evitar el encarcelamiento de inocentes y la pronta liberación, y para obtener la pronta liberación de los inocentes encarcelados. O sea, la administración de la pronta y cumplida justicia. A su vez, hizo un llamado a las autoridades para garantizar tratos justos para los privados de libertad, que no se enfoquen únicamente en la represión, sino también en la reinserción. Si bien deben cumplir su sentencia, no se les puede abandonar como si fueran sujetos de venganza y no de justicia. Es necesario que reciban tanto atención espiritual, pues también son hijos de Dios, así como atención psicológica. Debe procurárseles formas de invertir su tiempo, no solo con el trabajo, sino también con buenas lecturas, jornadas de estudio, para que el pago de su condena sea un paso que permita su conversión y no sea un momento que lo sumerja en la desesperación. Otro tema que el jerarca católico considera importante mejorar es la educación, para lo cual pide, entre otras cosas, la inclusión del lenguaje de los pueblos originarios a los programas de estudio y la preservación de su cultura. Se necesita con urgencia la reparación y modernización de la infraestructura escolar, la construcción de más escuelas, para que haya escuela hasta en los cantones y caseríos más alejados del país. Continuar con la entrega de equipo moderno que facilite el aprendizaje. Promover el deporte y el arte como formas de esparcimiento y crecimiento sano. Brindar óptima formación a docentes y familias involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños y jóvenes. También hizo énfasis en la necesidad de contar con un sistema de salud óptimo donde prevalezca la atención y el abastecimiento de medicamentos. Urge construir una infraestructura digna para la atención humana y ética de los pobres, así como surtir con los medicamentos necesarios los hospitales y clínicas, sin olvidar la óptima capacitación que debe recibir el personal de salud. El arzobispo pidió al gobierno garantizar pensiones dignas para los trabajadores y jubilados, combatir la corrupción y el daño medioambiental, invertir en la agricultura para eliminar la inseguridad alimentaria y fomentar la unidad entre todos los sectores de la sociedad, con el fin de llevar desarrollo a los salvadoreños, sobre todo a los más pobres. Con imágenes de Ángel Flores, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos. Y durante la Eucaristía al Divino Salvador del Mundo, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, reveló que la conferencia episcopal ha emprendido la tarea de canonizar a un grupo significativo de mártires que fallecieron durante el conflicto armado. Entre ellos se encuentra el padre jesuita Ignacio Ellacuría, quien fue asesinado junto a otros sacerdotes y dos colaboradoras el 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana. El líder de la Iglesia Católica también recordó la labor de Ellacuría, mencionando que sus palabras resuenan como un eco de esperanza y utopía para El Salvador. Con esta información nuevamente hacemos una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Enseguida regresamos. Estamos de regreso, muchas gracias por informarse con nosotros. Vamos ahora a la sección Hechos del Agro y vamos a presentarles en esta oportunidad la producción de pitahaya blanca en El Salvador. Es cuestión de días para que en esta parcela inicie la cosecha. Recolección de una fruta que desde hace algunos años la producción parece estar aumentando en El Salvador, y eso debido a las propiedades medicinales que muchos aseguran tiene.
Hablamos de pitahaya o fruta del dragón y en esta ocasión la encontramos en el caserío La Curtiembre, Cantón El Delirio, Ozatlán, Usulután. En este caso nosotros nos dedicamos también al cultivo de la pitahaya y nos interesamos por las propiedades nutricionales que tiene esta. En esta parcela hay cientos de plantas de pitahaya, pero no es la pitahaya que ya muchos conocemos. En este caso, los emprendedores agrícolas le han apostado a una variedad que a muchos los atrapó. Es pitahaya de pulpa blanca, esta bella y hermosa fruta. En el caso de la pulpa blanca, pues es una fruta que ayuda a nivelar los niveles pues, de azúcar y también sirve para mantener el corazón sano, los niveles de colesterol, de triglicéridos, los baja y también pues tiene bastante fibra. Como lo dije, esta plantación es un emprendimiento agrícola. Un grupo de amigos se unió y decidió trabajar en dicho tema, pero no ha sido fácil. Comenzaron desde cero, con poco conocimiento, pero como otras experiencias, les tocó leer, informarse de diferentes maneras y buscaron asesoría. Así fue como conocieron a Guido Dávila, un ingeniero agrónomo originario de Ecuador, experto en la producción de dicha fruta, que llegó a esta propiedad en el peor momento. Sí, peor momento, porque según los productores estaban a punto de perderlo todo lo que habían sembrado, pero bastaron unos días para que el experto los orientara y le pusiera manos a la plantación, logrando recuperarla y vaya que lo hizo de la mejor manera. Yo le veo que están bastante motivados, ¿no? Y básicamente porque yo pienso que El Salvador puede ser una potencia en exportación de pitahaya. ¿Por qué? Porque aquí tienen muchas variedades nativas. Y las variedades nativas de aquí dieron origen a todas las variedades rojas, pulpa blanca, rojas, pulpa roja. Entonces de aquí son nativas y de aquí se mandaron a algunos otros países a mejorar, ¿no? Entonces aquí hay un potencial genético de las variedades que son buenas y nosotros estamos básicamente pensando en exportación. La cosecha de pitahaya pulpa blanca ha comenzado y marcha muy bien. La fruta ha tenido una aceptación increíble, aseguran los productores, quienes abrieron puertas con el Ministerio de Agricultura y han podido comercializar sus pitahayas en los agromercados. Pero no es todo. El ingenio y los deseos de superación en grupo los tiene procesando el excedente de la producción. Es decir, que la fruta se está convirtiendo en varios productos que ya están en el mercado. En este caso la pitahaya la estamos transformando en vinos, en jaleas, estamos aprovechando todo lo que es la fruta. En el caso de la pulpa la procesamos para hacer jarabe para minutas y de la semilla nosotros hacemos una mermelada que va encima de la minuta. También hacemos un chamoy que es a base de la pitahaya. Estamos haciendo también un tajín que es a base de la cáscara de la pitahaya, ya que la cáscara también tiene muchas propiedades medicinales. Pensaron que sus producciones se caerían, pero no fue así afortunadamente. Ahora los productores están trabajando a la vez en ampliar la siembra y no solo en la zona oriente del país. Y todo porque semana tras semana comprueban que la pitahaya tiene una gran demanda. Dicen que el cultivo es agradecido y se desarrolla sin dificultad en zonas golpeadas por el cambio climático. Claro, siempre requiere cuidado, pero en comparación a otros cultivos es menos vulnerable cuando se atiende como se debe. Y lo mejor es la rentabilidad que genera, porque cada unidad, dependiendo el peso, puede valer hasta más de $2. Con imágenes y edición de Ángel Flores, Julio Guevara, Hechos del Agro. En más información, queremos comentarle que la FAO confirmó que a nivel mundial se tuvo un incremento en los precios de la canasta básica solo en el mes de julio. Un panorama que ya se está viendo en nuestro país, donde algunos alimentos reportan alzas en sus costos.
El precio del arroz incrementó internacionalmente un 2.8% en julio, de acuerdo con el índice de precios de alimentos básicos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. De acuerdo con el organismo, esta alza se debe a la salida de Rusia del Acuerdo del Mar Negro, que permitía exportar granos básicos desde Ucrania a pesar de la guerra. Pero en el caso de El Salvador, quienes comercian con estos alimentos dicen que el arroz no ha incrementado su precio, pero hay otros productos que ya se están comprando más caros. El arroz sí, ese se mantiene con los precios. ¿Y cómo están los precios de venta para la gente? Pues por libra el arroz, 55 centavos el blanco, 60 el precocido. ¿Cómo está comprando ahora el frijol y cómo lo compraba antes? ¿Ha tenido incremento? Sí, ha tenido un incremento un poco considerable, unos $10. ¿Cómo lo compraba antes? Antes andaba entre $90. 90, 95, y así ha ido incrementando. No de un solo, sino que por poquito. Ya pasó de los $100. La FAO confirma que el mes pasado el valor de los productos de la canasta básica incrementó en un 1.3%, sumado al aumento del 12.1% en los aceites vegetales y un 1.6% en el costo del trigo. Pero en el caso de los principales granos básicos, como el arroz y el frijol, este es el precio de venta al consumidor que puede encontrar en el mercado central de Santa Tecla. De seda a 1.20. ¿Y la libra de arroz? Del precocido, que es a granel, a 60 la libra, y del blanco a 55, siempre a granel. El maíz a 35 centavos, el frijol a 1.25, el maicillo a 35 centavos. Otros alimentos como los vegetales también reportan un incremento de precios en las últimas semanas, como lo es el caso del tomate y la cebolla. El tomate antier lo yo ayer a 25, ahora lo hago a 35, el tomate. La cebolla sí está cara, la cebolla está a 3 por el dólar y a 2 por el dólar. ¿Y antes estaba? 5 por el dólar y 6 por el dólar. Trato la manera de darle 3 por el dólar, 2 por el dólar. Pero depende del aguacate grande a 2 por el dólar. El mediano a 3. Si me sale más pequeño, a 4. Tenemos de a 6 por el dólar, de a 12, depende del tamaño, porque hay varios tamaños. ¿Y antes lo vendían? Dábamos 8, 10 del grande, ahora damos 6 del grande y 12 del mediano. ¿Ha tenido que bajarle a la cantidad que Sí, le dan a la gente? sí. ¿Y la zanahoria, por ejemplo? La zanahoria damos 3 por el dólar la grande y 4 y hasta 5 la pequeñita. ¿Y antes? Dábamos 4 de la grande y 6 de la pequeña. ¿Y la papa? Es así, a libra y media por dólar estamos dando ahorita. Los consumidores también sienten el impacto de los elevados precios de la canasta básica, pues han tenido que incrementar su presupuesto para comprar más producto. Los plátanos están a 3 por $1, antes estaban 5, 6, todo está más caro. Bueno, miren como 360, digo yo. ¿Y ahora? Midiéndome. Ahora van como 600 quizás. ¿Para el mes? Porque se van casi 18 diarios. 16, 15, 12 cuando se puede. La FAO considera preocupante que con la escalada cada vez más significativa de los precios de los alimentos se incremente la inseguridad alimentaria en el mundo, sumado a los estragos ocasionados por el fenómeno del Niño y los constantes conflictos internacionales entre países abastecedores de alimentos. Con imágenes de Ángel Flores, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos. Y también Naciones Unidas advierte sobre la tecnología y la enseñanza presencial. Instan a la regulación ya que la revolución digital tiene un potencial imposible de medir. Preocupación. La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en un informe sobre la tecnología en la educación presentado en Montevideo, Uruguay, el informe muestra que la tecnología debe funcionar como una herramienta para docentes, pero de ninguna forma sustituir la interacción humana. La UNESCO lamenta que menos de la cuarta parte de los países prohíben el uso de los teléfonos inteligentes en los salones de clase.
En este sentido, urge el uso adecuado de los avances de la información de carácter académica en niños y adultos. Además, destaca la falta de una gobernanza y regulación adecuada en el tema educativo y advierte el texto sobre los perjuicios que puede tener en el proceso de aprendizaje. La directora de la UNESCO señaló que la revolución digital tiene un potencial que no se puede medir, pero agregó que así como se ha alertado sobre su regulación en la sociedad en general, se debe vigilar su uso en la educación, sobre todo los más jóvenes. Agregó la directora que su utilización debe mejorar las experiencias de los aprendizajes, el bienestar del estudiante docente, no detrimento de ellos, colocar primero las necesidades del alumno y el apoyo a los maestros, señaló Audrey Azoulay, que las conexiones en línea no reemplazan la interacción humana. Este es un informe de Herbert Vázquez. Llegó el momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos. Llegamos hasta aquí con la sección del entretenimiento y con esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado. Que tenga feliz semana.